Bienvenidos al 7º episodio de su podcast favorito, Esto no es normal. Hoy abordaremos una situación que viene ocurriendo que tiene como foco de participación y de movilización a la Universidad Venezolana. El incumplimiento de las responsabilidades por parte del Estado venezolano con las convenciones colectivas, todo lo que se ha desencadenado a partir de la publicación del instructivo ONAPRE 2022 y las condiciones que vienen arropando a la Universidad Venezolana, en específico a la UCB, en la que estudiantes y docentes han vuelto a las calles en la exigencia no solamente de las reivindicaciones y providencias estudiantiles, sino también del respeto a los derechos laborales, que en este caso están siendo violentados de forma sistemática desde el 2018 en adelante a los docentes universitarios y a todos los trabajadores públicos. Los invito a quedarse y a que disfruten este material que con mucho cariño y esfuerzo hemos preparado para ustedes, que lo compartan también porque ayudarían mucho a las organizaciones que estamos detrás de todos estos. Somos Gritemos con Brío, Consorcio de Desarrollo y Justicia, Caleidoscopio Humano, Empodérame y Oportunidad. Organizaciones juveniles que siguen la pista de las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en nuestro país y que intentan por todos los medios elevar las voces que reclaman pues el cumplimiento de responsabilidades del Estado venezolano. No se lo pierdan. En este 7º episodio de este podcast, Esto no es normal, nos acompañan dos personas que han estado al frente de un proceso de protestas y de exigencias hacia el Estado venezolano que reúnen en su centro al sector universitario de nuestro país. Ellos son el profesor José Gregorio Afonso, él es candidato a la presidencia de la Asociación de Profesores de la UCB, y nos acompaña el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la misma casa de estudio, Jesús Alfredo Mendoza. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias por la invitación. Todo bien. Bueno, la idea entonces es que nosotros ilustremos a nuestro público que nos escucha, a los jóvenes que nos escuchan, que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales, con lo que está ocurriendo en la UCB, con lo que está ocurriendo con la Universidad Venezolana. Y bueno, el primero entonces, al bate, eres tú, Jesús. ¿Cómo está la UCB luego de que el COVID nos pegara y nos sacara de lo que eran nuestras rutinas, de lo que era nuestra normalidad académica? No solamente tuvimos el reto de adaptarnos a una nueva realidad, sino que aparte tenemos que aguantar los golpes que día a día nos da el Estado venezolano, nos da el gobierno. No solamente interviniendo en nuestra universidad, sino también metiéndose con el bolsillo de los docentes universitarios y los trabajadores públicos. En este caso, ¿cómo está la UCB? ¿Pudimos volver a las aulas? Mira, medianamente. La universidad ahorita no está en su mejor momento y dudo mucho que encontremos la universidad la cual nos fuimos ese viernes 13 de marzo del 2020, cuando nos fuimos corriendo y la gente estaba haciendo colas para comprar tapabocas y no sabía qué pasaba. Creo que nadie se imaginó que íbamos a estar 2 años sin ir a la universidad. Entonces realmente encontrar esa universidad otra vez nos va a costar mucho porque la virtualidad llegó para quedarse. Sí. Van a haber materias que se van a quedar virtuales, pero hay componentes prácticos que es indispensable retornar. Tenemos carreras como arquitectura, ingeniería, odontología, farmacia, que es indispensable volver a la presencialidad porque uno no puede culminar el año si no es un componente práctico. Pasa en odontología. En odontología llevamos ya 2 años en el mismo periodo académico porque el componente teórico se terminó, pero hasta que no veas el paciente, no veas la práctica de simuladores, no puedes culminar el año. Entonces eso es lo que está pasando lamentablemente en varias facultades. Hasta que no ven el componente práctico no se pueden cerrar los semestres y lamentablemente lo que era un semestre que duraba 6 meses, ahorita te dura 1 año, lo que era 1 año ahorita te dura 1 año y medio o hasta 2 años por los mismos atrasos académicos que naturalmente existían en la universidad. Los atrasos administrativos con la pandemia aumentaron esos atrasos como tal. Entonces, si volvimos o no volvimos, hay facultades que volvieron a una presencialidad importante. Tenemos el ejemplo de la Facultad de Medicina, fue la primera que volvió a la presencialidad. Tenemos el ejemplo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, diversos profesores pues volvieron a la presencialidad. Tenemos la Facultad de Arquitectura que también volvió a la presencialidad, pero tenemos todavía escuelas que no han regresado a la presencialidad. Por ejemplo, la Facultad de Odontología fue una de las últimas que hizo pequeñas actividades presenciales, porque también tenemos que recordar, tenemos una comisión presidencial que está trabajando en la universidad y que si no arreglan los espacios donde los estudiantes ven clase, entonces ¿en qué espacios van a
a poder ver. Tenemos laboratorios en ingeniería, específicamente la Escuela de Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica, que hasta que no arreglaron los laboratorios los muchachos no podían volver a la presencialidad. Los trabajos de esta comisión se han alargado más de lo estimado. Ellos habían hablado de algún tipo de tiempo específico que iban a permanecer en la universidad. Mira, lo que hablaba de la comisión se lo quedó a la comisión. Ok. Porque ¿Ha habido hermetismo en torno a esas actividades entonces? ha habido un hermetismo interno entre ellos, porque el Consejo Universitario constantemente le ha dicho a la comisión, miren, díganos cuál es su plan de trabajo, díganos cuánto van a durar. Creo que nadie se imaginó que íbamos a llegar a un año de la comisión y mira, realmente no han culminado el 100% de las obras. Hay edificios donde tienen un atraso gigante, por lo menos el edificio de trabajo social tiene un atraso gigantesco, porque eso también depende de la contratista que les toque. Si les toca una buena contratista, como en la Facultad de Arquitectura, excelente, porque la Facultad de Arquitectura quedó hermosa. Pero si te toca una contratista que va lento, que no tiene suficientes fondos para cubrir todo lo que son las infraestructuras de la escuela, bueno, te va a ir un proceso mucho más lento y eso va a atrasar el rendimiento académico. ¿Cuáles escuelas están que no hay un arreglo al 100%, o por lo menos de rosa, de broma, el 50%? La Facultad de Farmacia, son los trabajos muy lentos. La Facultad de Odontología dejaron 70 unidades sin arreglar y la sala de simuladores sin arreglar. Ahorita las autoridades están viendo si con los fondos los ingresos propios pueden arreglarlo para ver si iniciamos en septiembre. Y la Escuela de Trabajo Social. Son escuelas que de verdad tienen... Y la Escuela de Estudios Políticos que hoy por hoy no existe. Estamos hablando de las escuelas que ellos abordaron. Exacto. Escuelas que no han ni siquiera abordado la Escuela de Estudios Políticos Administrativos, que ellos dicen que no es patrimonial y por eso no la van a tocar. El núcleo Cagua de Aragua, que está cayéndose, que eso hasta el techo se lo robaron. Y apenas hace un mes es que empezaron a arreglar Maracay. Jesús, la vida académica no solamente depende, bueno, de la producción y divulgación del conocimiento, sino también de esas actividades que permiten que uno como estudiante y como docente pueda hacer posible el ejercicio de esa vida que ha escogido, ¿no? En ese sentido, ¿qué está pasando con las providencias estudiantiles relacionadas, por ejemplo, con el transporte, con la beca? Hemos visto que los últimos reclamos y exigencias de reivindicaciones que han hecho como movimiento estudiantil va direccionado hacia la beca. Mira, las reivindicaciones estudiantiles hoy lamentablemente casi que no existen. Y es muy triste, porque uno puede decir, no, bueno, el movimiento estudiantil se dejó quitar las reivindicaciones. No es que no las dejamos quitar, es que lamentablemente hay una política por parte del Estado venezolano de afichar a la universidad venezolana. Eso lo vemos cuando tenemos un presupuesto que roza el 2%, cuando vemos profesores que hacen un aumento de sueldo, pero entonces les violan la contratación colectiva. A eso vamos ahorita. Un instructivo que no va acorde a los sueldos y salarios que le corresponden por ley. Entonces, eso pasa con las reivindicaciones estudiantiles. El comedor, desde antes de la pandemia, estaba cerrado. ¿Okay? La comida la da directamente el ministerio. Habían veces que daban comida y había veces que no daban la comida. Las condiciones que estaba el comedor antes de la pandemia eran muy malas. El comedor entra en la fase de los arreglos, pero aún no tenemos fecha de la apertura del comedor. Es más, el comedor hay que impermeabilizarlo otra vez. Okay. Y apenas hace unos días fue que nos avisaron a la Federación de Centros Universitarios de todo este periodo. O sea, ya han pasado por lo menos 4 semanas de vacaciones. Y ahorita fue que lo avisaron de la Federación que ya se va a comenzar el trabajo de impermeabilización para ver si en octubre abren el comedor después de más de 2 años cerrado. Ese es el estatus del comedor, el estatus del transporte. La Universidad Central de Venezuela no forma parte de la prioridad para el insumo ni de gasoil ni ningún tipo de elementos de automóvil. El ABC de transporte es aceite, batería y caucho. Es lo indispensable para que el transporte funcione. De más de 15 unidades que tiene transporte, nada más están funcionales 2. ¿Okay? Y nada más tenemos una sola ruta que después que nosotros pues logramos ganar la federación, tuvimos una mesa de trabajo con la dirección de transporte, pudimos hacer algunos trámites para que se pudiera conseguir el gasoil y nada más estamos habilitando una ruta que es la ruta de Perejonalde, Gato Negro, El Silencio, Parque Central, la UCB, que sale a las 6:30 y a las 6:30 para el UCB desde el punto más lejano y sale de retorno a las 2 de la tarde en el Pasillo de las Banderas. Una sola ruta cuando antes teníamos rutas del oeste de Caracas, del este de Caracas, de los Valles del Tuy, de Guarenas Guatire, de La Guaira, de Valencia, de Maracay. Y estamos hablando de que hace algunos años 60% de la población estudiantil de la Universidad Central de Venezuela pertenecía al interior del país. Claro, por supuesto. Y el problema del transporte es muy delicado, pero lamentablemente no se ha dado pues una cobertura de eso. Las últimas donaciones que ha tenido la Dirección de Transporte de filtros, de aceites, de caucho, han sido gestionadas prácticamente por la Federación, porque lamentablemente el Estado no ha
acatado o le ha parado a las diferentes solicitudes que hemos hecho. ¿Qué está ocurriendo con la beca? La beca universitaria eran 6 bolívares, ¿ok? Yo le pregunté a un chamo qué hace con 6 bolívares. O sea, una recarga de Movistar o de Digital. Eso es lo que puede hacer. Y la aumentaron sin ningún tipo de aviso. Un día le llega a los becados un mensaje de que la beca pasa a 21,75. Con este aumento del dólar, antes eran $4 según BCB, con este aumento del dólar pasó a que la beca fuese 2,5 o menos de $3. Menos de $3. Okay, eso le alcanza al estudiante para ir al charco y comprarse 2 pequeñones y una malta. Y ya, más nada. Sí. ¿Qué es lo que pasa también? Es que si no estás adscrito al sistema Patria o no estás registrado en el sistema Patria, no tienes la beca universitaria. Y esa debería ser una de las denuncias que más fuerte se haga por... Nosotros hemos hecho una denuncia. Primero que el sistema Patria no puede ser un condicionante para recibir la beca se ha universitaria. instrumentado políticamente entonces la beca, el otorgamiento de la beca. Totalmente, se ha politizado la beca, porque el sistema Patria es un sistema de politización que ha utilizado el PSUV. Y aparte de eso, también tenemos el tema de que la beca no está alcanzando para absolutamente nada. La beca son 21 bolívares y eso no alcanza para nada. Entonces, hoy por hoy las reivindicaciones estudiantiles son prácticamente inexistentes. Estamos luchando porque se dé una mesa de trabajo con el ministerio para que se pueda establecer un monto adecuado para la beca, para que se pueda dar gasoil para la universidad. Tenemos una ruta, nuestra meta es por lo menos rehabilitar 5 rutas en la universidad y tener una fecha de apertura del comedor. Pero cuando vemos un Estado que ve en segundo plano en la universidad, cuando vemos una ficha presupuestaria tan grande, realmente es difícil, no imposible, pero es difícil. Bueno, pero hay que mantenerse animados, hay que mantener animados también a los estudiantes que se han movilizado, a pesar de toda su mucha responsabilidad, y que como los profesores pues siguen haciendo vida dentro de la universidad. Profesor, ¿qué está pasando con los docentes? ¿O cuál es la situación de los docentes universitarios y de los trabajadores universitarios en la UCB? Bueno, realmente lo que vivimos es una situación muy difícil, que además es de vieja data, al menos tiene acumulada una década de precarización de nuestras condiciones de vida y de trabajo, que lo ha hecho todo más difícil. Sin embargo, en ese contexto, bueno, todos, empleados, obreros, profesores, hemos apostado a preservar nuestra universidad. La universidad tal vez desde el 2013, 2012, es absolutamente claro que profesores, empleados y obreros trabajan en otros espacios o buscan otros ingresos para sostenerse en la universidad, para permanecer en ella. Lo cual habla de muchas cosas, ¿no? En el caso de los académicos, habla de algo que es muy importante. Nosotros valoramos tanto nuestra quincena y nuestros beneficios como nuestro espacio de trabajo. Es decir, los académicos tienen un ethos especial, que es la libertad. Y eso aún la tiene la universidad. La universidad tiene problemas de transporte, de becas, de sueldo, de infraestructura, pero aún los programas que imparten en sus cátedras los definimos los profesores autónomamente. Aún es una visión crítica, podemos reflexionar sobre cualquier asunto de la vida nacional con libertad, y bueno, eso tiene un valor muy importante. Y además tenemos un elemento adicional, que la universidad es una institución de futuro, por eso es resiliente por naturaleza. Allí la gente, cuando se incorpora, los profesores o los estudiantes se incorporan mirando hacia adelante, allí te incorporas para avanzar en un proyecto personal, familiar, profesional, de todas esas dimensiones. Entonces, bueno, nosotros estamos en una práctica que también es importante, porque los profesores, digamos, educamos en nuestras cátedras, pero también educamos con nuestro ejemplo. Y en este caso, el ejemplo de la exigibilidad. Nosotros sabemos que estamos en una educación pública, estamos en el marco de una institución pública y tenemos que exigirle al Estado venezolano que cumpla con ella. ¿Por qué? Bueno, porque está dispuesto constitucionalmente, porque éticamente es lo correcto y porque además está implicado el futuro del país, porque aquí formamos un odontólogo o un médico, eso van a curar a nuestra gente.
Formamos un ingeniero y va a hacer las calles y los puentes por los cuales se va a desarrollar la productividad. Formamos un arquitecto, o sea, formamos a la gente, a los profesionales que dan las respuestas para el país. Y además construimos el conocimiento que logra esclarecer los grandes problemas. Entonces, bueno, nosotros estamos en una situación difícil en este momento, pero resistiendo. La universidad ha mostrado que es resiliente. De hecho, en 21 años de abuso contra toda la institucionalidad en el país aún se conserva. Claro, con un país destruido no podemos aspirar a que la universidad estuviera floreciente por todos lados, pero se conserva como institución. Profesor, esos espacios de libertad académica se ven, como ya usted ha señalado, acosados por distintos factores. Factores económicos, factores políticos, factores que van reduciendo ese espacio, ¿no? Esa libertad que ustedes defienden a codazos dentro de los espacios académicos de la universidad. Durante el COVID, ustedes tuvieron que lanzarse a la modalidad virtual, aun cuando ya su salario, sus condiciones laborales habían enfrentado todo una seguidilla de precarizaciones, como usted nos ha dicho. Ahora, ¿qué pasa con el instructivo que publica la UNAPRE en este 2022? ¿Por qué los profesores universitarios, por qué los trabajadores públicos han salido a la calle? Bueno, mira, en marzo de este año hay un aumento del salario mínimo nacional nominalmente importante. Ok. Se multiplicó por 18. Eso, por supuesto, iba a tener un reflejo en todos los tabuladores de la administración pública, por supuesto, el tabulador salarial del sector universitario. Que respondían a las convenciones colectivas anteriores. Y además, si responden también a lo que fue el mismo anuncio presidencial del aumento, y además a lo que viene siendo la política en los 32 aumentos salariales de los últimos 5 años que hubo en el país. Okay. O sea, aumenta en tanto porcentaje el salario mínimo, aumenta en tanto porcentaje el tabulador. Exactamente. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Crearon un instructivo y que lo crea la Oficina Nacional de Presupuesto. Ese instructivo se llama Instructivo para un sistema de remuneración, contrataciones colectivas de la administración pública y empresas estratégicas. Así de largo, pero todo el mundo, como todo lo que está medio fuera de la ley, le ponen un alias y un mote. Los trabajadores se lo pusieron. Ay, para que no se nos olvide. Instructivo ONAPRE, para que no se nos olvide, porque es muy largo. Ajá. Entonces, bueno, ellos, eso que podía alimentar una esperanza de, por lo menos, medio salir en algo de la situación asfixiante, porque pasaba, por ejemplo, el profesor pasaba de $11, pasaba de salario tabla, pasaba a $128, y 10 veces más, aunque debió haber pasado 18 veces más si atendía. Claro, pero al menos surfeabas la ola, ponías el pan en la mesa. Por supuesto, por supuesto. Sin embargo, bueno, fiel a su naturaleza, el gobierno decidió que no podía ser completo y de manera unilateral, como hizo en el 2018, lo redujo. Redujo las contrataciones colectivas de un solo plumazo. Aquí los porcentajes que hay para beneficios son a la mitad y el aumento no es por 18 sino por 10. Ahí está. De hecho, para recordar un poco, según el artículo que usted publicó hace un tiempo ya en Provea, usted nos recordaba que en el 2018 les bajaron a salario mínimo estas tabulaciones, ¿no? Todos estos cálculos que hacían. Sí, bueno, es que el instructivo ONAPRE tiene un antecedente que se llama la Circular Memorándum 2792, que además la OIT ya señaló en su momento que se constituye en una grave violación al diálogo social y a la negociación colectiva como principios que dinamizan las relaciones laborales. ¿En qué consistía eso? En julio del 2018, mes 7, la FTV y el gobierno firmaron un acuerdo según el cual el primer cargo obrero del tabulador universitario era 4.75 salarios mínimos. En agosto del 2018, con motivo de la reconversión monetaria, hubo un aumento del salario mínimo también importante. Ese aumento, cuando se da ese aumento, decreta la circular memorándum 2792, ordena a toda la administración pública que ningún tabulador puede comenzar por más de un salario mínimo. Entonces, el acta firmada en julio, en agosto se desconoció. De 4.75 pasó a 1.
Bueno, más o menos ahorita como pasó con el bono vacacional, el acta la firmaron una semana anterior, los mismos actores, por cierto, diferentes ministros, pero los mismos actores sindicales y tuvieron que una semana después echarla para atrás. Esa es una forma de proceder que atenta contra los derechos laborales y atenta en el ámbito educativo contra la educación. Así es, y desvaloriza pues la profesión docente en este caso y también las condiciones laborales de todos los trabajadores públicos. Bueno, por supuesto, muestra que la educación no es una prioridad, no es una prioridad, es decir, la educación en cualquier otro lado, además es no solo apalancar los proyectos individuales y familiares de cada quien, apuntar al desarrollo del país, no hay posibilidad de incorporarse exitosamente al desarrollo y a la competitividad internacional si tú no desarrollas la investigación y la innovación. Es decir, de eso se trata fundamentalmente y eso lo hacen los centros académicos. El 90% de la investigación científica en este país lo hacen las universidades. Entonces, bueno, aquí se desestima el aporte de la educación superior al desarrollo de la nación. Se ha desarrollado un proceso de protesta. ¿Podrían entre los dos, porque sé que el movimiento estudiantil también ha hecho compañía a todos los reclamos de docentes universitarios y trabajadores públicos, podrían ofrecernos un balance, más o menos cuántas protestas han habido desde la publicación de este instructivo, a qué lugares de Caracas o en Venezuela se han movilizado, hacia qué tipo de instituciones? En la ciudad de Caracas, desde el 8 de marzo que hicimos la primera. ¿Por qué hicimos la primera? Porque el instructivo NAPRE, antes de aparecer, ya dio unas pataditas en las estaciones, que fue, informalmente, supimos de su existencia. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la ONAPRE y del Ministerio de Educación Superior también salían afectados. Entonces, ellos mismos fueron los que, lo filtraron. De ese momento a esta fecha hoy, en Caracas, llevamos 34 acciones de calle. Wow. Algunas masivas, otras con menos asistencia y otras mucho más simbólicas. Claro, como es sin natural. Contar asambleas intergremiales, intersectoriales, ni declaraciones de prensa. Hablo solo acciones de calle. Pero además, como éramos muchos y parió la abuela, a todo lo que era el instructivo NAPRE, terminando julio, se les ocurrió a unas mentes brillantes, preclaras del país, señalar que las vacaciones del 2022 se iban a pagar en el 2023. Entonces, bueno, generó todo. Más motivo para salir a la calle. Generó todo lo que generó, es decir, que teníamos tal vez un poco de meses sin hacerlo porque era demasiado grotesco, demasiado. Y bueno, el 4 de agosto y el 11 de agosto en Caracas hubo dos movilizaciones multitudinarias, pero que hubo en Caracas en 60 municipios en el país y 19 estados. Pero al mismo tiempo, el 9 fue que tomamos la autopista Francisco Fajardo o Cacique Guaycaipuro, el nombre que le quieran poner, pero la principal arteria vial de la capital de la República. Y bueno, ahí se marcó la intención clara de luchar. Que ese es un elemento importante en el cual me das un segundito para decir. Nosotros, en las universidades enseñamos, investigamos, extendemos nuestro conocimiento y lo ponemos al servicio de la sociedad. Hacemos las tres funciones clásicas, investigación, docencia y extensión, pero también luchamos y aprendemos. Las universidades tienen tradición de lucha y en este país y la pública, y esa que tiene 300 años más que todas, incluso que en América Latina, desde el 28 haya salido el liderazgo que ha dirigido el país, para bien o para mal, y sabe de ejercer sus derechos. Y hacia allá nos vamos preparando con más fuerza. A esas movilizaciones han sido intergremiales, empleados, obreros, profesores y estudiantes también. Y han sido intersectoriales de diferentes sectores, y han sido nacionales. La última, que se realizó el 23 de este mes de agosto, se hizo también en 3 estados. Entonces, bueno, nosotros nos vamos preparando y la universidad tiene que repoblarse. De esta pandemia nosotros aprendimos mucho. Se generaron, aprendizajes significativos. Tú sistematizas tu práctica y de ahí sacas el valor. Ese valor es que, como dijo Jesús,
la bimodalidad o la multimodalidad llegó para quedarse, pero no para sustituir. Aún nuestra universidad es presencial, porque nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos docencia de servicio o asistencial, que esa no se hace a distancia. Entonces, y además que brinda un gran aporte a nuestra gente. O sea, en odontología, cuando atienden a la gente, no atienden a la gente que puede ir al consultorio privado, atienden a la gente que no puede, a la de menos recursos. Así es. En nuestros hospitales, los muchachos de enfermería, las prácticas que hacen en diferentes facultades, sería extensísimo nombrarlo. Entonces, nosotros creemos que también hay que combinar la presencialidad con los otros modelos. Además, también para tener algo que es natural. Si nosotros vemos una universidad que en lo que se vaya reincorporando no solo va a dar clases, va a estar en asamblea, va a estar en foros, en discusiones, en movilizaciones, reclamando su derecho, reclamando que se recuperen las salas clínicas de odontología para que se haga la docencia de servicio, sí, activa y además unificada. Con eso cierro, unificada. Jesús, Una idea rapidito, unificada en el sentido de que, es decir, en la universidad no sobra nadie para defenderla. El Todos que crea hacen que falta. excluyendo a alguien y solo lo que muestra es en primer lugar muestra incomprensión, esa es rapidito, no hace falta mucho examen. Y lo otro, una mezquindad absolutamente innecesaria. Creo que tiene usted razón. Jesús, sobre ese tema, creo que es clave lo que menciona el profesor. La Universidad Central de Venezuela, junto con otras universidades del país, han dado luces de cómo las prácticas democráticas pueden traer vida a las instituciones, en este caso académicas. Luego de este proceso de elecciones en el que resultaste ganador, ¿cómo está el movimiento estudiantil? ¿Cuál crees tú que es la importancia de la renovación de esa representación estudiantil? ¿Y crees que ha sido clave, sobre todo para acompañar y dar fuerza a las exigencias de los docentes universitarios frente al Estado venezolano? Mira, el movimiento estudiantil sin duda alguna está golpeado. Está golpeado como están golpeados diferentes sectores de la sociedad de Venezuela, como están golpeados diferentes partidos políticos. El movimiento estudiantil de ahorita no es el movimiento estudiantil de hace unos 10 años, ni siquiera de hace 5 años. Un movimiento estudiantil distinto, que hay un golpe importante, primero por una deserción estudiantil que te puede rozar hoy el 40% más o menos. O sea, hoy el estudiante prefiere trabajar o buscar de alguna otra manera un sustento económico que estar en la universidad. Y lo vemos cuando hoy tenemos un número importante de estudiantes que trabaja y estudia. Antes era la minoría que trabajaba y estudiaba. Antes era la gran mayoría solo estudiaba. Ahorita vemos que la mayoría de los estudiantes, mucho más del 50% de los estudiantes, trabaja y estudia. Entonces, entre el trabajo y el estudio, el estudiante no le presta atención a ser parte de organizaciones estudiantiles para promover pues, diferentes valores dentro de la universidad. El estudiante va al aula de clase, ve su clase, se va porque tiene que trabajar, porque necesita un sustento para poder vivir o para colaborar en su casa o para llevar su vida. Entonces tenemos el tema de la deserción y también tenemos el tema del miedo. El 2014 y el 2017 dejaron una huella importante el movimiento estudiantil. Quienes pusieron los muertos y pusieron los detenidos fue el movimiento estudiantil y fueron los jóvenes. Y muchos jóvenes que están ingresando a la universidad o que ya tienen tiempo en la universidad dicen: yo no me voy a arriesgar a salir a una marcha para ir de preso y me olviden. O yo no me voy a arriesgar a que me maten o que me metan un perdigonazo o me metan una bala y me desgracien la vida. Sí, entonces tenemos una marca de un miedo importante y tenemos una deserción. Eso ha hecho que hoy el movimiento estudiantil esté desarticulado, hay que decirlo, y no hay una articulación del movimiento estudiantil. Y también tenemos un movimiento estudiantil que está golpeado. Ahora, de que el movimiento estudiantil está desaparecido o no está, no, el movimiento estudiantil siempre ha estado. Que está mermado, que somos pocos, que ya no tenemos la capacidad de sacar una marcha por la Puerta Tamanaco de 10.000 personas como antes lo hacía Stanley, lo hacía Roderick, lo hacía el mismo Ricardo. Bueno, ok, pero todavía estamos presentes. Hemos tenido pues cabezas del movimiento estudiantil o cabezas de sectores estudiantiles de la universidad que lamentablemente no han aparecido o no estaban dando la cara en los últimos meses, en los últimos años, y eso ha hecho que el movimiento estudiantil pueda estar un poco desaparecido o dar esa sensación. Pero una vez que se dio este nuevo gobierno estudiantil, yo he tratado de hacer una articulación con los gremios porque
lo dije mucho en la campaña, yo creo que el sector estudiantil tiene que ser un ente para que pueda incorporarse a las luchas, porque no es la lucha del profesor distinta a la lucha del estudiante, distinta a la lucha del personal obrero administrativo. Es una misma lucha del sector universitario, que se nos están violando nuestros derechos y que lamentablemente y no tenemos las condiciones ni para que el personal obrero administrativo pueda ir a hacer su trabajo, para que el profesor pueda ir a la clase y que el estudiante pueda estudiar. No están dadas las condiciones porque tenemos un mismo enemigo que nos las está violando. Bueno, porque el estudiante tiene que hacer una lucha distinta, no puede estar involucrado en esa lucha. Automáticamente, una vez yo asumí la federación, pues me involucré en las reuniones y me involucré en todo lo que pueda ser posible, porque otra vez tenemos que involucrarnos, porque el movimiento estudiantil está mermado, pero también está mermado el movimiento obrero, también está mermado el movimiento académico, el movimiento profesoral. Entonces, si los 3 sectores o los 5 sectores de la universidad están mermados, bueno, la única manera que hay para que nos hagamos escuchar es unirnos y tener la misma lucha. Eso creo que lo hemos entendido y por eso es que el movimiento estudiantil o la Federación de Centros Universitarios ha acompañado las reivindicaciones profesorales y también hemos tenido nuestra lucha en el sector estudiantil, porque es muy importante la unión, la articulación y el hacernos sentir. Yo creo que tienes razón, sin embargo no sé si yo estoy, a ver, no quiero pecar de optimista, ¿no? Pero también hay victorias, o tal vez podrían verse resultados de todo este esfuerzo colaborativo que ha habido entre distintos sectores gremiales, sindicales, docentes y también estudiantiles. Se logró el pago del bono vocacional. Luego de eso, ¿qué se proponen los docentes universitarios? ¿Qué se proponen los trabajadores públicos? Vemos también que no solamente es un escenario de logros, sino también de incertidumbre, en el que un TCJ asume que simplemente no existe el instructivo NAPRE por el que se ha movilizado el país entero. ¿Qué opina de eso? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, cuando tú evalúas los procesos tienes 2 formas, o las luchas tienes 2 formas de evaluarlas, por los productos y por los procesos. Por los productos, sí, obviamente. Nos iban a pagar las vacaciones en el 23 y nos las pagaron en el 22. Es verdad, nos las pagaron con instructivo NAPRE, pero la promesa del 23 también era con instructivo NAPRE. Okay. Ya que, digamos, tuvieron que echar para atrás. Destituyeron al director de la UNAP. Sí, y rapidito, en plenas vacaciones del TCJ, sacaron una sentencia parecida a un pasquín donde dice que el instructivo no existe porque no lo anexaron. Y que además están estudiando sancionar a quienes... Exacto. Eso lo están haciendo apuradito. Igual es que están haciendo, llaman a los medios de comunicación y le dicen, mira, el instructivo se llama Sistema de Remuneraciones de la Administración Pública, Convenciones Coletadas. Toda esa letanía interminable. Y no se llama UNAPRE. Es decir, saben que eso ya lo conoce la sociedad. En cualquier parte usted le pregunta instructivo NAPRE y dice, bueno, eso es algo que le está quitando el dinero. Sí. Y la gente también sabe que el problema no es falta de plata. El problema es cómo se administra. Porque bueno, hay un paquete o un programa de ajuste que no silencioso, que no muestra su objetivo y por eso tiene los resultados que tiene, porque los programas de ajuste tienen que ser abiertos a la sociedad y todo eso. Yo lo que quiero es rescatar que como eso es en torno a productos, en la institución, las vacaciones, pero en torno a procesos hay uno más importante para mí. El proceso es que todos estamos comprendiendo que nos unifica la defensa de la educación pública de calidad. Nosotros queremos nuestra universidad abierta, funcionando bien, llena y mirando hacia el futuro. Esas 4 cosas no son sencillas en las condiciones en que vivimos. Y de lo que venimos también. Y de lo que vinimos. Tenemos retos que hacer, no es fácil, lo señalaba Jesús, los estudiantes, la gran mayoría tienen que trabajar. Los profesores vivimos un proceso que se llama técnicamente pluriempleo, más del 85% tiene varios trabajos para vivir, otro tanto vive de la fe, pero no de tipo religioso, sino de familiares en el exterior, que le tienen que dar alguna remesa, es decir, viven una situación donde no es la más fácil para amalgamarse como movimiento, para participar, pero nos unifica la conciencia del reto que tenemos.
Aquí está planteado un conflicto universitario. Es decir, aquí va y se coloca un instructivo, se coloca una demanda de nulidad por las autoridades universitarias y la están apoyando empleados, obreros y estudiantes. O viceversa, si la coloca otro, vamos y hacemos una declaración conjunta y la tenemos que hacer conjunta. Y mañana movilizarnos y tenemos que hacerlo. Y podemos convocar asambleas juntas también. Es decir, porque mira, está bien, nos colocan el salario que quieran, pero en la defensa de los derechos laborales es tan importante las condiciones como los puestos de empleo. Si la fábrica cierra, ¿qué condiciones te van a dar? Entonces la universidad hay que tenerla abierta, sí, para dinamizarla, para tenerla, lo que la sentimos. Es decir, cuando vienen los estudiantes, nosotros discutimos con los estudiantes lo que nos pasa. Imagínense ustedes lo que significará como proceso enriquecedor cuando tengamos que discutir con nuestros estudiantes qué hicieron ellos, qué hicimos nosotros, cómo lo vivimos. Llevamos tres allanamientos de calderas juntos. El allanamiento de caldera duró 1 año, 20, 21, 22, 3 años. Es decir, bueno, no es cualquier cosa. Claro, no era una pandemia, no estoy haciendo un símil tampoco para hacer una oda a la ignorancia. Simplemente estoy señalando que hay circunstancias muy importantes. Nosotros, eso de la renovación de los gremios, creo que es muy importante, lo fortalece. En el caso profesoral también viene. Nosotros en octubre vamos a elegir una nueva asociación de profesores, y eso la va a fortalecer, no la debilita. Igual también está planteado, ya lo aprobó el Consejo Universitario, elegir a nuestras autoridades universitarias. Entonces, bueno, tengamos una universidad con nuevo liderazgo, robusta, y cuando digo con nuevo no es el novismo, mucha de ella está formada, tiene experiencia, porque asumir el liderazgo en la universidad no es una cosa de un outsider. Aquí no funciona esto, aquí tiene que haber gente preparada, que tenga carrera académica, porque vamos a una institución académica. Los que no estudian, no dan clases y no investigan, no la pueden dirigir en ningún espacio. Sí, no, es que no la pueden dirigir, porque los profesores sabemos quiénes son. Es decir, nosotros lo que tenemos es que fortalecer todo nuestro tejido institucional a través de los procesos electorales que vienen. Eso es un activo y una ganancia para la universidad. Construir lo que antes llamábamos un pliego. Yo creo que hoy hay que llamarlo lo que es nuestro petitorio global universitario. Porque, y con esto cierro, mira, las demandas estudiantiles no son nada más de los estudiantes. Porque usted, cuando está administrando sus cursos, si usted tiene un estudiante que no está bien alimentado, si usted tiene un estudiante que no puede llegar regularmente a clase, o que tiene una contingencia de salud y nadie se la atienda, bueno, no va a rendir. Esto no lo digo nada más como profesor. Yo fui 4 años director de la Organización de Bienestar Estudiantil. Y de 48.000 estudiantes, 5.700 eran estudiantes becados, y eso contribuía a la prosecución académica. Para eso está. El desarrollo estudiantil, los programas de desarrollo estudiantil están para que puedan proseguir y alcancen el grado, ¿sí? Para que hagan futuro. Entonces, si tú eres un formador, eso no puede ser una lucha de los estudiantes, nada más es una lucha nuestra. Como ellos están planteando que la nuestra también es de ellos, nosotros lo vemos así. Bueno, y tenemos un tiempo para unificarnos, porque hay razón. Hay razón, siempre sobrarán las razones. En 1 minuto, cada uno, mensaje a los estudiantes, como máximo representante estudiantil de los gobiernos de la Universidad Central de Venezuela, un mensaje a sus colegas docentes universitarios también, desde la Asociación de Profesores de la UCB. Primero Jesús, luego vamos con el profe. Bueno, que la universidad se defiende desde su casa, desde nuestro espacio. Estamos haciendo todo para que en septiembre podamos retornar a la mayor presencialidad posible, desde el tema académico, cultural, deportivo, en todos los aspectos de la universidad, porque la universidad no es solo ir a recibir clases, la universidad tiene otros componentes: investigación, preparadorías culturales, deportivos, debates políticos. Entonces estamos haciendo todo para eso, y necesitamos que los estudiantes pues nos apoyen en eso, porque la meta es que en septiembre podamos retornar a la universidad con la mayor presencialidad posible. Así sea. Profesor. Bueno, yo confío y respeto mucho a mis colegas. Ellos han mantenido abierta la educación pública venezolana pese a todas las dificultades. Bueno, hoy más que nunca nos toca mantenernos firmes en la defensa de nuestros derechos y la defensa de nuestra universidad. Es la que nos corresponde, porque ella nos dio la posibilidad de formarnos
y le da la posibilidad de formarse a nuestros hijos. Y además es un patrimonio del país. Todos vamos a defender la universidad, por supuesto, los convoco en octubre a que vengan y voten y que estén en septiembre, que estén en las asambleas, que estén activos con nosotros, que discutan con sus estudiantes, que hagamos de cada espacio de la universidad un espacio de reflexión sobre ella misma, sobre el país y sobre la disciplina que impartimos. Y en octubre, por supuesto, tenemos un proceso muy importante que es el 6 de octubre y le decimos que vengan a votar y obviamente nosotros cuando vengan a votar le diremos que elijan la mejor opción. Ya nosotros sabemos cuál es, por cierto. Así es. Bueno, nada, a mí para cerrar no me queda sino compartir con quienes nos observan, quienes nos han escuchado durante todo este rato, pues la aspiración de que las palabras de Jesús, las palabras del profesor José Gregorio no sean solamente las de la UCB, sino sean las de toda la Universidad Venezolana, que necesitan más que nunca prácticas democráticas que vengan a reivindicar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, bueno, de nuestro país. Muchísimas gracias y ya saben, nos ayudan muchísimo compartiendo este material en todas sus redes sociales.